públicos. Buscamos eliminar esos obstáculos burocráticos que yo les contaba de la cooperación tradicional a través de esta figura que estuve conversando con Hernán. La figura de la cooperación interinstitucional es una figura que nos ayuda a eliminar esa burocracia característica de la cooperación formal. Como les decía, hay acuerdos internacionales multilaterales entre fiscalías para potenciar esta cooperación interinstitucional. También hay muchos tratados, muchos acuerdos o memorandos de entendimiento bilaterales entre fiscalías. Fiscalía de Paraguay firmó varios de estos acuerdos para potenciar la cooperación informal. También estamos generando contacto directo entre autoridades con capacidad investigativa. Estamos impulsando la coordinación, la optimización de las autoridades centrales. Estamos impulsando desde todos los espacios en donde nos toca estar, que las autoridades centrales estén en las fiscalías, que no sean órganos políticos. Incansablemente estamos haciendo eso desde el Mercosur. También las fiscalías están haciendo muchísimo esfuerzo en internalizar normas de derecho internacional. Por ejemplo, nosotros fuimos los artífices de la aprobación como fiscalías, de la aprobación del acuerdo marco del Mercosur para la creación de equipos conjuntos de investigación, por ejemplo, que no hace 2 años que logramos eso y ya tenemos 6 equipos funcionando en la región. 6 equipos conjuntos que están plenamente activos. Este tipo de actividad, particularmente con respecto a la evaluación, con respecto a la capacitación de los actores de justicia, este curso es una muestra palpable, tangible de lo que hacen las fiscalías con respecto a este elemento. Estamos intensificando de sobremanera la capacitación de los actores del sistema de justicia. Que yo esté hablando hoy con ustedes un esfuerzo increíble, porque María sabe que a mí no me gusta mucho la docencia, pero que yo esté hablando con ustedes una muestra de que desde la Fiscalía estamos procurando capacitar a los actores del sistema de justicia. Desde la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, todos saben, hemos realizado en el 2020 muchísimos webinarios con respecto a la temática específica de cooperación. La red de fiscales de drogas de Iberoamérica también hizo muchísimos cursos de entrega controlada, de utilización de agentes descubiertos, de técnicas especiales de investigación en general. Y todo eso estamos haciendo para poder capacitar a los actores del sistema de justicia y que sirva esto como una forma de enfrentar a la criminalidad. Es indudable que la capacitación es un elemento sumamente útil con respecto a la capacidad de lucha contra las estructuras criminales. Por último, de manera constante entre las fiscalías estamos impulsando, estamos evaluando, las normas que están vigentes en materia de cooperación, porque muchas veces están en desuso, muchas son bastante viejas y ya no se adecuan a la realidad. Estamos viendo la forma de repensarlas, de rediseñarlas, de impulsar el uso de tecnologías. Muchísimas cosas estamos haciendo realmente con respecto a estas cuestiones que son factores súper importantes para enfrentar la criminalidad en general y especialmente a la criminalidad en zonas de frontera. Con respecto a esto también les quiero hacer saber que las fiscalías en ese contexto de impulso de normas de derecho internacional han actuado de manera muy intensa para lograr realmente promover la máxima efectividad de la asistencia mutua en regiones fronterizas. Varios de nuestros fiscales forman parte de grupos de la REM, que es la reunión del Ministerio Público del Mercosur, y específicamente de una subcomisión de trabajo de este foro, es que logramos impulsar una norma, una modificación, por decirlo mejor, de una norma que es el protocolo del protocolo de San Luis, el acuerdo de cooperación mutua en materia penal del Mercosur. Nosotros impulsamos una enmienda a este protocolo para que podamos tener una cooperación directa en zonas de frontera, porque es una enmienda aplicable a zonas de frontera. Hemos impulsado medidas como la exención de traducciones,
el derecho de persecución en caliente, que también muchos conocen que hoy en realidad se da, pero no es legal. Y también otras modalidades simplificadas de cooperación en zonas de frontera. Aclaro que no hemos logrado que se apruebe la propuesta tal cual salió de las fiscalías, pero sin embargo hemos ya logrado una decisión que está proyectada, la decisión 6 del 2018, que es a través de la cual los estados parte del Mercosur aprueban una enmienda que ya permite la transmisión directa de solicitud de asistencia entre autoridades competentes instaladas en las regiones fronterizas. Todavía esto no está vigente porque estamos en proceso de internalización, pero sí ya es una norma, una decisión del Consejo de Mercado Común, una norma donde nuestros presidentes, todos los presidentes del Mercosur aprobaron la enmienda a San Luis y pronto va a ser una realidad y los fiscales de frontera van a poder cooperar de manera directa con sus pares, con sus pares del otro lado de la frontera sin tener que hacer ese recorrido simbólico de la cooperación que tanto daño hace. En esta misma línea de razonamiento, en el proceso de integración nosotros vimos la necesidad de simplificar un poco la extradición. La extradición es, como le dije, si bien el pilar de lucha contra la impunidad, como le llaman, y la modalidad de cooperación más antigua es excesivamente costosa. Muchos fiscales no saben, hacen exhortos de extradición, pero no saben realmente todo lo que implica el movimiento de ese exhorto y la transmisión de ese exhorto a otro país y el diligenciamiento de ese exhorto de extradición en otro país. Es realmente muy costosa y, ¿por qué no? Y no quiero ni hablar de la burocracia que representa la extradición. Es súper burocrática. Entonces nosotros hemos pensado en una alternativa que sea mucho más rápida, mucho más eficiente y mucho menos costosa que la extradición. No hemos inventado nada, realmente nos hemos basado en modelos que ya existen y son exitosos tanto en la comunidad europea y también en la comunidad centroamericana. En los países del CARICOM existe esta figura que nosotros estamos impulsando y que se fundamenta en un principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, que es algo que se reza que sea una realidad en materia de cooperación internacional. Nosotros, como les dije, hemos conseguido que los estados aprueben esta decisión 4810, que es la orden de detención y procedimiento de entrega del Mercosur. Es un instituto similar a la Orden Europea de Detención, que creo que todos conocen. Ahí en ese cuadrito azul abajo está el concepto de lo que sería una resolución dictada en una parte, que se le llama la parte emisora, con vistas a la detención y entrega por otra parte, que sería la parte ejecutora, de una persona que es requerida para que responda a un procedimiento en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad. Desde esa subcomisión de trabajo del Mercosur que les hablé, venimos impulsando la internalización de la norma para que sea ya pronto utilizada en la región. Entonces vamos a evitar en muchas ocasiones la formulación de exhortos de extradición a través de la figura de la orden de detención de Mercosur, que de manera directa vamos a aplicar. Y de esta forma, lógicamente, los límites territoriales... Armin, tu micrófono. Perdón. De esta forma, como les decía, los límites territoriales de nuestros estados no van a desaparecer, pero van a ir flexibilizándose de manera significativa una vez que podamos efectivizar la orden Mercosur de detención y procedimiento de entrega. Existen también herramientas que están a disposición de todos los operadores del sistema de justicia de los estados, del sistema de justicia penal principalmente, y que propician o facilitan la cooperación internacional. Como ejemplo, voy a hablar de la Red Iberoamericana de Cooperación, que es la conocida Iberred, con su plataforma Ibera. Esta es una instancia que está formada por las autoridades centrales y varios puntos de contacto por todas las autoridades centrales iberoamericanas, de los 22 países que hoy integran la comunidad iberoamericana.
Todas las autoridades centrales están conectadas en esta plataforma Ibera, de la Iberred. También hay puntos de contacto de varios países, de los 22 países de Iberoamérica, tanto de fiscalías, aparte de las autoridades centrales, de fiscalías, de los poderes judiciales y de los ministerios de justicia. Yo, como les decía, soy el enlace nacional de esta red por la función natural que me toca desempeñar, pero tenemos, como les dije, varios fiscales temáticos como puntos focales en las diferentes áreas. Por ejemplo, hay fiscales paraguayos en Iberred por crimen organizado, hay fiscales en Iberred por trata, hay fiscales por narcotráfico. Los fiscales de trata muchísimo usan esta plataforma. Si hay un fiscal o un funcionario de trata, acá me va a dar la razón, porque ellos son prácticamente los que más usan la plataforma de Ibera, de esta red iberoamericana de cooperación, que es la Iberred, y realmente tienen muchísimos beneficios para intercambiar información de todo tipo y también para realizarse consulta jurídica, principalmente de cualquier tipo, a través de esta plataforma de interconexión. Hace poco tiempo se aprobó un tratado internacional en la ciudad de Medellín, en Colombia. Se aprobó un tratado internacional que va a hacer que toda esta información que se intercambia a través de Iberred sea válida. Incluso va a permitir que nosotros podamos usar la plataforma de Iberred de manera válida para transmitir solicitudes de cooperación jurídica internacional. También está la reunión de ministros de Justicia, que es la REMJA, es la OEA, como está ahí, reunión de ministros de Justicia, procuradores o fiscales generales de las Américas. Este es considerado el foro político y foro técnico más importante del hemisferio en materia de justicia y cooperación. Desde este tipo de foro, por ejemplo, nosotros estamos impulsando nosotros digo porque las fiscalías son los artífices realmente el impulso de las normativas en estos foros. Estamos impulsando una adenda a esta convención de Nassau de la que les hablé, que nos va a permitir la formación de equipos conjuntos de investigación con un amplio margen normativo y interamericano en toda América. Y también podemos hablar de las comisiones. Ahí está, abajo está el dibujito de ese mapa América con los puntos internos, que son las comisiones y subcomisiones temáticas de la reunión de ministerios públicos del Mercosur, la REM, que es la reunión especializada. Ahí está abajo la página web. Les insto a que visiten la página web. Esa página fue creada y está mantenida por la Fiscalía de Paraguay. Nosotros somos Secretaría Técnica Permanente, o sea, de por vida en ese espacio regional de Ministerios Públicos, y nosotros manejamos la página web. Ahí pueden ver la interconexión de Paraguay con los 12 países que forman parte del Mercosur, tanto como partes y asociados. También están las redes especializadas y los grupos de trabajos temáticos de la AIAM, que es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. También les insto a visitar la página que está ahí, en donde van a encontrar muchísima información sumamente útil, principalmente producida por las 3 redes estas que están proyectadas en la imagen. La REFAI, que es la red de fiscales antidroga, tiene una activa participación en la construcción de instrumentos que son útiles en materia de cooperación, no solamente en materia de cooperación penal internacional, sino también en materia penal específica. Hay documentos que hacen al entendimiento de las técnicas especiales de investigación, por ejemplo, que produjo esa red de fiscales antidroga. La red de trata también es una red sumamente activa, y voy a destacar en particular la red de cooperación, que es la red COP, que le une a los fiscales y responsables de la oficina de cooperación de los 22 ministerios públicos que forman parte de la IAM. Esa es una red muy activa, no porque yo sea parte de esa red, pero quiero destacar que es la red que más está produciendo en la IAM, y somos al mismo tiempo de ser especializados en materia de cooperación penal, somos transversales con todos los grupos temáticos y con todas las redes. O sea, estamos operando de manera activa, en forma transversal con todas las redes, porque la cooperación jurídica penal es transversal. Si ven la página van a poder encontrar mucha documentación que es útil para el quehacer judicial de todos ustedes. Voy a tomar un poco de agua.
bueno, los organizadores, realmente María Segovia me pidió también que les hable de una modalidad que a ella le está tocando hoy vivenciar, una modalidad de cooperación que es bastante particular y que se la conoce como transferencia de actuaciones penales o remisión de actuaciones penales, tiene varias denominaciones en los tratados. Por cuestiones prácticas y lógicas no voy a descender en los antecedentes históricos que dieron origen a esta figura. O sea, los motivos por los cuales surgió esta figura de transferencia de actuaciones penales, ya que se remite, por decirlo de alguna forma, a cuestiones, a doctrinas que son del derecho consuetudinario, muchas de ellas vinculadas al derecho marítimo, o sea, bastante engorrosas de estar atendiéndolas, y principalmente centradas en los conflictos en la aplicación de las leyes. Es decir, diferentes tribunales de diferentes países tienen conflictos de aplicación de leyes por competencias autoatribuidas, y también tribunales de un mismo país, pero de diferentes jurisdicciones, o de tribunales de diferentes estados, como ocurre, por ejemplo, en los estados federados, que son, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, son estados en donde tienen leyes locales que propiciaron este tipo de conflicto de aplicación de leyes. Entonces dio lugar a la figura de esta transferencia internacional de actuaciones penales. Esto no es más que un trámite de cooperación a través del cual un Estado remite un proceso penal a otro Estado, en razón de que este último es el más apropiado, o sea, sería el Estado más conveniente para alcanzar el ideal de justicia y para evitar la impunidad. Esto surge de una doctrina, como les decía, del derecho consuetudinario. Es una doctrina inversa porque habla de, como está ahí en la lámina, del forum non convenience, que sería el foro no conveniente. Entonces, inversamente, ante la existencia de un foro no conveniente, ese foro decide transmitir la actuación penal que está llevando adelante a otro foro, a otro país, a otro foro que considera que es más conveniente para lograr el procesamiento. Realmente se da no solamente por eso, sino también por varios motivos que les voy a hablar. Muchos de los motivos que se utilizan para esto, ya con base en los tratados, son principalmente, como les decía, la conveniencia de que otro sea el país que lleva adelante un proceso. Esto es porque el juicio oral, el debate puede ser mucho más práctico. Puede ser también porque el Estado, por cuestiones lógicamente de carácter político, porque el Estado específico es el más afectado por el hecho punible concreto, un hecho punible transnacional, por ejemplo, que afecta a varios estados, pero significativamente un estado sea mucho más afectado que otro. También se puede dar esta transferencia cuando en un estado se concentra la mayor cantidad de pruebas. Por ejemplo, esto se da mucho en cuestiones vinculadas al tráfico internacional de drogas. Por ejemplo, donde se denuncia un hecho ocurrido en frontera, pero el camión y la carga que está transportando la droga ya fue detenida, demorada o incautada en otro país. Entonces, la prueba está ahí, el autor está ahí. Entonces, generalmente, todo lo que el otro país investigó con respecto a ese proceso decide transferirlo en común acuerdo con las autoridades competentes del otro país para que se lleve adelante el juzgamiento. Y también se da esto ante la existencia de una extradición denegada. Muchos de ustedes conocen denegada o que se va a denegar. Muchos de ustedes saben ya que Brasil, no, por ejemplo, no extradita a sus nacionales. Ecuador no extradita a sus nacionales. Creo también que Cuba no extradita a sus nacionales. Entonces, por ejemplo, si nosotros le pedimos la extradición a uno de esos países y nos niegan por cuestiones constitucionales vinculadas con la nacionalidad, ellos asumen un compromiso internacional de llevar adelante los juzgamientos. Como base legal de la transferencia de procesos tenemos las convenciones, a más del principio de derecho internacional del que le voy a hablar al final, el audedere audjudicare,
están las convenciones de Naciones Unidas, que son las que principalmente contemplan estas cuestiones de transferencia de actuaciones penales. Ahí pueden ver la previsión de la Convención de Viena contra el tráfico de drogas, también la de Palermo, que es contra la delincuencia organizada transnacional, y la de Mérida contra la corrupción. Voy a englobar el concepto porque prácticamente, salvo algunas palabras diferenciadas, son términos muy similares los establecidos con respecto a esto, y hablan de que los estados considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la debida administración de justicia. Esa es la terminología que utilizan prácticamente todas las convenciones que tienen esta figura. Mandan lógicamente que esto se tenga en cuenta, principalmente en casos en donde intervengan varias jurisdicciones con miras también a concentrar las actuaciones del proceso penal y evitar un escándalo jurídico no solamente por doble juzgamiento, sino por contradicciones, por sentencias abiertamente contradictorias. Y por último, como está proyectado en la imagen, también se puede dar la transferencia de actuaciones penales en aplicación del principio de derecho internacional público conocido como audedere audjudicare, que como les comenté, el caso en Brasil, que se da mucho con Brasil principalmente, este principio se traduce en la obligación de extraditar o juzgar. Es, por llamar de alguna forma, una cláusula que le da a un Estado la posibilidad de hacer entrega de una persona o, en su caso, juzgarla ante la denegatoria lógica por una cuestión de carácter constitucional, no porque no procede o porque si lógicamente no procede jurídicamente una extradición, porque hay pena de muerte por medio, porque hay un hecho punible que no tiene doble incriminación, lógicamente no se aplica tampoco el principio. Pero cuando hay una negativa por cuestiones que hacen a la nacionalidad, generalmente se transfiere el proceso penal para el juzgamiento ante una denegatoria de extradición. No sé si tienen... Podría ser por un tema de asilo también, doctor. ¿Cómo sería un tema de asilo? Y la denegatoria por el caso de que una persona habría sido favorecida con el asilo de un vecino país. No. No es una posibilidad prevista porque el refugio, el asilo, realmente el asilo y el refugio son figuras muy similares que muchas veces se confunden. La naturaleza de esas figuras son ya el temor fundado de la existencia de una persecución ilegal. Entonces, por ejemplo, si Paraguay es sospechado de una persecución ilegal respecto a una persona y esta persona recibe una protección jurídica territorial como es el refugio, no procede el doble juzgamiento porque no va a haber una extradición. La extradición se va a rechazar como consecuencia del otorgamiento de esa protección jurídica. O sea, el fundamento del rechazo de la extradición no va a ser la nacionalidad, va a ser el refugio o el asilo. Entonces, lógicamente, ese Estado no va a aceptar. Acuérdense que les dije que siempre tiene que haber acuerdo entre las jurisdicciones para llevar adelante una transferencia de actuaciones penales. Si un Estado no presta su acuerdo, lógicamente no va a haber transferencia de actuaciones. Y lógicamente, a modo de ejemplo, Uruguay le dio refugio a Ron Martí Colmán, jamás se van a llevar adelante un procesamiento en contra de ellos, porque le consideran perseguidos políticos. No sé si me explico. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, de vuelta acá, antes de entrar en el tramo final, que ya son los equipos conjuntos de investigación, quiero saber si tienen alguna pregunta concreta para que no pierdan nomás de vista los factores que le pueden interesar con respecto a esta cooperación en área de frontera, o ya paso directamente a los equipos conjuntos. Doctor, sí me gustaría hablar un poquito, preguntarle acerca de los requisitos con relación a las pruebas en la transmisión de las actuaciones procesales, así como la formalidad de las pruebas también al momento de la cooperación internacional entre uno y otro Estado. Bueno, lo primero que tienen que saber con respecto a esto, María, súper pertinente tu pregunta. Lo primero que tienen que saber es que el proceso transferido o sea, la transferencia de procesos hace referencia
a la transferencia de pruebas, principalmente transferencia de pruebas. O sea, estamos hablando de la transferencia de actuaciones penales, pero con respecto a las pruebas de cargo, no pruebas de descargo. La prueba de descargo es una necesidad legal interna, local, que no hace a la transferencia de actuaciones penales, porque nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos los elementos suficientes, ya con un estado de certeza elevado, para que un país le procese a alguien y le juzgue a alguien. Entonces, en primer lugar, tienen que saber que lo que se transfiere son las pruebas, y las pruebas que se transfieren son las pruebas colectadas en Paraguay conforme a las normas procesales paraguayas. Pero es muy importante que sepan que el estándar probatorio en la transferencia de actuaciones es muy alto, es muy elevado, porque es un fiscal extranjero, porque voy a hablar de un sistema similar al nuestro, es un fiscal extranjero que va a llevar el juicio, o sea, que va a formular una denuncia, porque vamos a hablar de Brasil, que es con el que más se da, va a formular una denuncia en Brasil con respecto a las pruebas que Paraguay le transfirió. Esas son las pruebas que ellos van a usar. Ellos van a basarse en el sistema normativo procesal paraguayo para saber si esa colección de pruebas fue legal. Todo lo que ustedes hacen en un juicio va a pasar, pero en Brasil. La única diferencia es que las normas del enjuiciamiento y las leyes de fondo van a ser las brasileras. No se le va, por ejemplo, yo una transferencia por homicidio, no se le va a juzgar en Brasil por el 105. Se le va a juzgar en Brasil por el hecho punible de homicidio en Brasil, conforme a la normativa descrita en Brasil y con relación a la pena que puede ser impuesta en Brasil por la norma brasilera. Entonces, el que va a valorar todo esto va a ser un tribunal brasilero. Entonces, de por sí el estándar es muy importante no mandar cualquier cosa cuando transferimos causas, porque atacan de manera muy puntual todas las diligencias probatorias, la forma en que se recolectó. Siempre el estándar probatorio es muy alto. ¿Y cómo se hace esto, María? En primer lugar, se conversa. Como le expliqué, tiene que haber un acuerdo entre autoridades competentes en ambos países para aceptar ese procesamiento. No voy a hablar solamente de una negativa de extradición, voy a hablar de un brasilero que cometió un hecho punible en Paraguay y sabemos que está en Brasil. Como ya sabemos que Brasil no va a negar la extradición, no vamos a mandar un exhorto de extradición, vamos a transferir el proceso. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos con la autoridad brasilera que van a aceptar esta transferencia para que le remitamos las actuaciones penales. Y lo que se hace es, se debe clasificar cuáles son los elementos probatorios que van a servir para probar el hecho, y eso tiene que ser colectado en una carpeta especial y traducido al idioma del estado al que se va a transferir el proceso. En este caso, con Brasil al portugués. Todas las pruebas tienen que estar traducidas al portugués, salvo que Paraguay y Brasil de vuelta negocien la forma en que esa transferencia se pueda hacer sin traducción. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque fue un ejemplo real. El caso de Marcelo Piñeiro, alias Marcelo Piloto, que cometió un homicidio en Paraguay. Ese era un objetivo muy importante para la justicia de Brasil. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando nosotros vimos que la extradición podía ser obstaculizada por el homicidio que cometió acá en la agrupación especializada, antes de ser extraditado, porque realmente la semana antes de ser extraditado, lo que hicimos fue hablar con Brasil y decirles, tenemos que juzgarle o ustedes asuman el compromiso de juzgarle, extraditamos y transferimos el proceso. Entonces Brasil asumió ese compromiso y yo, como el proceso era un proceso que tenía mucha información documental, que iba a tener un alto costo para Paraguay, para la fiscalía principalmente, o para el juzgado, yo hablé con los brasileños y le dije, necesito que ustedes, yo te voy a mandar una información espontánea, o sea, te voy a contar que hubo un homicidio y por la ley brasilera que permite juzgar a sus nacionales que cometen crímenes fuera de su país, ellos tenían la posibilidad de juzgar. Entonces yo les advierto que ellos me tienen que pedir a mí la transferencia de proceso. ¿Por qué? Porque cuando a mí me piden una asistencia, yo le mando en mi idioma. Cuando yo soy el que pido la asistencia, yo tengo que mandar en el idioma al país a quien le pido. Entonces ahí, por ejemplo, acordamos la forma de evitar las traducciones y Brasil asumió el compromiso de llevar adelante todas las traducciones de las pruebas paraguayas al idioma portugués.
Y las formalidades son, María, las de una cooperación formal. Una carta rogatoria, usamos la Convención de Nassau. Si es un delito vinculado al crimen organizado, usamos la Convención de Palermo. Si es un delito vinculado a la corrupción, la de Mérida. Si es un delito vinculado a drogas, usamos la de Viena. Y si no es un delito especial, usamos la Convención de Nassau, que, como les dije, tiene una cláusula que permite todas aquellas otras cooperaciones. Entonces, sobre esa base formulamos un exhorto formal para transferir el proceso judicial. Y cuando las autoridades judiciales brasileras, recién cuando las autoridades judiciales brasileras nos pidan la declinación de competencia de nuestro juez, ahí recién nosotros formulamos los trámites para que exista una declaración del juez paraguayo donde declina competencia. Esto no se hace de oficio, no se hace al inicio, se hace en el momento en que la autoridad brasileña requiera. ¿Por qué? Porque si Brasil, por algún motivo, analiza las pruebas y no hace el juzgamiento, nosotros, al declinar la competencia, perdimos la capacidad de llevar adelante el proceso. Entonces, nosotros ahí, ¿qué vamos a hacer? Brasil no llevó adelante el juicio, nosotros vamos a tener una rebeldía eterna, que en nuestro sistema saben que suspende e interrumpe todos los plazos, y cuando esa persona se vaya de Brasil a alguna parte del mundo, va a estar la difusión roja de Interpol para que sea detenido y entregado a Paraguay desde un país que no tiene un problema, un obstáculo de nacionalidad. No sé si te respondí, María. Excelente, doctor, excelente. Y desde ya agradezco también su asesoramiento permanente justamente para un caso puntual que estamos tratando de aplicar este método de cooperación internacional. También tengo otra consulta, doctor, con relación a la dificultad que tenemos en la obtención de información de fuentes como Facebook en los Estados Unidos. ¿Recordará usted ese caso particular en donde existían amenazas a partir de una página creada del Facebook Corruptus? Entonces, donde se realizaban amenazas específicamente, entonces, finalmente se trató de fundamentar en que eso no violaba la primera enmienda de los Estados Unidos acerca de la libertad de expresión y cumplía la cuarta enmienda acerca de una causa probable, pero finalmente no se logró avanzar mucho, doctor. Sí, María, conozco el caso de nuestro querido pues Pedro Mayor Martínez, creo que te refería a ese, ¿verdad? Así mismo, doctor. Bueno, realmente ese fue un caso que nos movió bastante y nos generó mucho disgusto con respecto a la cooperación, principalmente con Estados Unidos. Estados Unidos es un país de por sí complejo. Eso te tocó saber con el caso este en particular que preguntas. Es un caso muy particular. Es un país que tiene un problema porque tiene un sistema jurídico totalmente diferente al nuestro. Nosotros somos romanistas continentales y ellos son anglosajones, o sea que ellos tienen el problema de la conocida, ya les habrá tocado escuchar el problema de la famosa causa probable. Ese es un estándar altísimo con respecto a la existencia de un hecho, a la necesidad, al nexo de causalidad entre la asistencia solicitada y ese hecho, y lógicamente exigen la doble incriminación. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese caso? En ese caso, Estados Unidos negó la asistencia en razón de que, a pesar de todo lo que nosotros dijimos y sabíamos del caso, ellos entendían que no pasaba más allá de una crítica que no era justificadora del quebrantamiento de la quinta enmienda de los Estados Unidos. Entonces, al no encontrar doble incriminación, ellos por ese factor denegaron la asistencia jurídica con respecto al caso particular. Muchas cosas cambiaron, María, porque a partir de ahora, por ejemplo, nosotros somos parte de esa convención del Consejo de Europa de Budapest. Lastimosamente, no todos los países de la región lo son, pero somos parte de esa convención. Y con respecto a eso, me está hablando de la obtención de una información que sería una evidencia digital, pero ya de una información de contenido. Siempre con Estados Unidos vamos a tropezar con el problema de la causa probable, tengamos las convenciones que tengamos.
sí, para ellos no es un hecho punible o no reviste creo que ellos dijeron en ese momento que no pasaba más allá de una crítica razonada en contra de un juez y una suerte de amenaza de cumplimiento imposible. O sea, que algo que no iba a pasar porque ya que estamos en casa, creo que hablaban de que a ese juez hay que llevarle a una plaza y hacerle no sé qué cosa. Creo que algo así era. No recuerdo muy bien, pero era así. Pero ellos dijeron que no pasaba de eso y tropezaron con el análisis de la causa probable, entonces denegaron la extradición. Con respecto a la obtención de evidencias digitales, que necesitamos una charla especial sobre el tema porque es amplísimo el tema, sabemos que nosotros tenemos la posibilidad, en primer lugar, de procurar la preservación de datos, datos de información, o sea, datos de los proveedores de servicios de Internet. En este caso creo que no sé si era Facebook o Instagram, no sé cuál era la plataforma, pero nosotros tenemos la posibilidad de solicitar de manera directa la conservación del dato mientras se procura una información más concreta. Existen algunas empresas principalmente que están instaladas, o sea, sus matrices están principalmente en Estados Unidos. Entonces, para que la información llegue a través de un exhorto rogatorio a esa empresa, tiene que pasar el control de la causa probable y de la autoridad central de Estados Unidos en Washington. Entonces, nos llega luego a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, a quien sea, el pedido de la Fiscalía de Paraguay. Pero tenemos la posibilidad nosotros de obtener, de acuerdo al tipo de evidencia digital, ya sea información de suscriptores, información de tráfico IP, o si no, información de contenido concreto. Las dos primeras, la de suscriptores y el tráfico, podemos obtener a través de redes prácticamente informales que están asentadas en tratados como la red 24/7 del convenio de Budapest, que permite obtener, por ejemplo, información de suscriptores a través de una solicitud, en primer lugar, a través de una solicitud directa al proveedor del servicio. Esto creo que Facebook permite, pero datos de suscripción, no contenido. El problema es que nosotros necesitamos contenido. El contenido, indiscutiblemente, para no alargar mucho esto, María, el contenido no puede ser de otra forma que a través de una cooperación formal, de un exhorto rogatorio, y con Estados Unidos, en donde están estas plataformas, vamos a tropezar siempre con la información, con el problema de la enmienda y la causa probable. Entonces, si no es muy fuerte el hecho, estoy hablando de ciberdelincuencia, estoy hablando de pornografía infantil, de cosas así, va a ser muy difícil realmente obtener información de contenido, principalmente de las plataformas como WhatsApp, Yahoo, Twitter, Facebook, Instagram. Siempre vamos a tener problemas con respecto a la cooperación con Estados Unidos, principalmente por el tema de la causa probable. Genial, gracias doctor. Y Bueno, por último, la consulta con relación a la cooperación con el Reino de España. Cuando tenemos que obtener información acerca de un ciudadano español, es de repente el supuestamente jubilado de la policía española, el sistema de cooperación, si podía explicarnos un poquito qué es distinto a los demás. Bueno, el problema con España es que la cooperación se basa en el tratado bilateral entre Paraguay y España. O sea, no tenemos un tratado multilateral que ellos usen, salvo que sean los tratados, como les expliqué, de Naciones Unidas, de tratados específicos. Entonces, el principal problema de la cooperación con España es el tema de la autoridad central. Tanto en Paraguay como en España, las autoridades centrales no son las fiscalías. Entonces, en Paraguay el Ministerio de Justicia es autoridad central en ese acuerdo bilateral, y por parte de España es el Ministerio de Justicia español también. Entonces, lógicamente, el contacto directo entre autoridades competentes, que son fiscales, está obstaculizado por el trámite de las autoridades centrales. Una vez que se va un exhorto a través de justicia, el seguimiento de ese exhorto es sumamente complicado. Y una vez que llega allá, en España también por parte de los fiscales es sumamente complicado. Toda la información que se necesite, no obstante eso, con España, que no sea información de carácter probatorio propiamente dicho, podemos nosotros solicitarlo a través del acuerdo de la IAM, ese acuerdo que les conté, porque también España es parte de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y podemos articular mecanismos de cooperación informal.
Si vos me estás hablando de datos que no revisten una naturaleza probatoria muy fuerte, podemos hacer a través de ese convenio, porque si no tropezamos en el exhorto con ese trámite de autoridades centrales. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Si es que no hay otras consultas, alguna pregunta, algún comentario, en especial de nuestros fiscales de frontera, si es que ya han tenido alguna situación, alguna duda. Si es que no hay consultas, entonces avanzamos, doctor. Muchísimas Perfecto. gracias. Dale, María. Bueno, me pidieron por último que les hable de los equipos conjuntos de investigación, que es una herramienta de cooperación internacional que está en auge en los últimos tiempos y de la cual nosotros como fiscalías también hemos hecho todos los impulsos necesarios para que se lleve adelante esto. Como les decía, nosotros siempre buscamos que esos problemas que generan las barreras territoriales se vayan flexibilizando de alguna u otra manera. Somos a la vez conscientes de que eso no va a pasar de la noche a la mañana, no es algo rápido, no es algo que va a suceder de manera inmediata. Y entonces nosotros tenemos que pensar si existe algún tipo de herramienta o existe algún tipo de mecanismo que nos permita llevar adelante investigaciones penales, investigaciones criminales de forma efectiva, al margen de los problemas burocráticos que representa la cooperación tradicional. O sea, buscamos la manera de llevar adelante investigaciones oportunas sin tener que descartar la cooperación tradicional. Entonces nosotros creemos que esa búsqueda del equilibrio que siempre buscamos en cooperación entre eficiencia, eficacia, validez y oportunidad se dé. Y nosotros creemos que a través de esta herramienta que les voy a hablar, que es la de los equipos conjuntos de investigación, se puede romper realmente esa barrera y permitir que los estados desarrollen investigaciones conjuntas, concertadas de una manera muy positiva y de una manera muy rápida. ¿Qué es el ESI? El ESI es un instrumento de cooperación internacional que es alternativo a las vías tradicionales, a la cooperación tradicional, como les dije. Alternativo les digo porque es alternativo a esa asistencia caso por caso. Es una asistencia general. Entonces no es un caso en el que yo y Brasil estamos llevando adelante algo y necesitamos un testimonio, mando una carta robatoria. Después de 3 meses necesito una información de antecedentes, mando otra carta robatoria. Entonces es alternativa, ¿por qué? Porque es una gran cooperación, es una cooperación única y todo lo que pase después ya forma parte del mecanismo normal de incorporación de prueba. Como dice ahí, el ESI se funda en un instrumento de cooperación técnica que es establecido por un acuerdo entre autoridades competentes de los estados que están involucrados, ya sea de 2 o más estados, pueden ser no solamente de 2 estados, sino pueden ser múltiples estados quienes crean un equipo conjunto de investigación. Es importante que también sepan que estos tienen límites temporales, o sea, duran por un tiempo determinado y también tienen objetivos específicos, o sea, se crean para tal situación, para investigar tal hecho y para realizar tal diligencia en el caso y llevar a juicio ese caso. Por ejemplo, o sea, tienen objetivos bien específicos y determinados. Y lo más importante de todo es que se crea y son utilizados para casos complejos, no para cualquier caso, para casos principalmente transnacionales. Cuando hablamos de los ESI, pensamos necesariamente en estos términos que son proyectados ahí en la imagen, la globalización, la eliminación de barreras territoriales, como le dije al comienzo, el equilibrio en esa balanza entre cooperación eficaz, cooperación válida y por sobre todo cooperación oportuna. Todas son cuestiones que miramos cuando pensamos en esta herramienta de equipo conjunto de investigación.
Desde una posición histórica, vamos a encontrar, si buscamos actuaciones conjuntas ya en el siglo pasado, casi todas en cuestiones informales principalmente, y por sobre todo utilizadas entre aduanas o fuerzas de seguridad de los estados. Pero recién a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas, que es la Convención de Viena de 1988, las Naciones Unidas encomendaron o recomendaron a los países que vayan empezando a pensar en utilizar esta herramienta de equipos conjuntos. En ese momento fue principalmente, y sobre la base de la convención especial, fue direccionada a las investigaciones complejas vinculadas al comercio ilegal de drogas. Realmente fue esta convención la que introdujo el tema de los equipos conjuntos de investigación, como les decía, para enfrentar hechos vinculados al tráfico de drogas. En ese entonces también la ausencia de detalles normativos sobre la forma en que funcionaban estos equipos, porque como pueden ver, ese artículo 9.1 es la única norma que habla de equipo conjunto de investigación, y solamente así realmente habla de la posibilidad de conformar equipos conjuntos, la posibilidad de generar órganos mixtos de investigación, pero lógicamente había una ausencia absoluta de detalles normativos sobre cómo iban a funcionar estos equipos. Y también eso se suma a la resistencia natural de los estados, que está basada en el principio de soberanía rígida, que no queremos que autoridades extranjeras vengan a actuar en nuestros territorios. Entonces eso también fue un factor que en su momento dificultó la utilización de los equipos conjuntos de investigación. Incluso por muchísimo tiempo, creo que 10 años aproximadamente hasta la entrada en vigor, o 20 años, no, 10 años, hasta la entrada en vigor del protocolo de Palermo, que de vuelta a Naciones Unidas vuelve, para la redundancia, vuelve a introducir la temática de los equipos conjuntos de investigación en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y en su protocolo facultativo. En términos idénticos a Palermo, Naciones Unidas también incorporó la figura de los equipos conjuntos de investigación en la Convención contra la Corrupción del año 2003. Yo les quiero hablar del marco jurídico europeo, porque realmente fue en ese lugar, en ese continente, en donde se tuvo el mayor impulso conocido a la temática de los equipos conjuntos. Principalmente países como Alemania y Francia fueron los portaestandarte, por llamarlo de alguna forma, en el despliegue de esfuerzos para insertar la figura de los equipos conjuntos de investigación en toda Europa. Justo bajo la presidencia de Alemania en el Consejo de Europa, fue que se incluyó en este convenio de asistencia judicial de Bruselas la incorporación de la figura de los equipos conjuntos de investigación como un método moderno de investigación, un método de investigación transnacional de vanguardia, algo modelo, algo que le parecía súper novedoso. Y esa Convención Europea realmente fue la primera en introducir una amplísima reglamentación de los equipos conjuntos de investigación. Y sin lugar a dudas, por eso fue un paradigma, fue un modelo para el mundo, fue algo que propició que incluso Naciones Unidas vuelva a tratar el tema de los ESI en el sistema universal, a través de la incorporación en la Convención de Palermo y posteriormente en Mérida, como les comenté en la lámina anterior. También les hago mención de la decisión marco del 2002, también del Consejo de Europa, que introduce de vuelta esta figura de los equipos conjuntos de investigación, pero ya como una respuesta a la lentitud, a la dificultad de ratificación total de esta Convención de Bruselas que les hablé previamente. Realmente ellos vieron que tenía muchos obstáculos de ratificación para algunos estados esta Convención de Bruselas, entonces ellos vuelven a lanzar esta decisión marco del 2002, que tiene una cuestión muy particular. Empieza a hablar o hace referencia, le trae al concepto de la cooperación de ESIS a Europol y Eurojust. Eurojust es la Agencia Europea de Cooperación Internacional y es la instancia hasta hoy
Desde ese momento hasta hoy es la instancia más importante en materia de cooperación para la constitución de equipos conjuntos de investigación. Incluso todos los estados anhelamos tener una Eurojust o una Merijust en Paraguay, hablamos de eso, en América, para que podamos tener el apoyo principalmente jurídico y económico, o sea, desde la perspectiva del conocimiento y desde la perspectiva de los costos para poder implementar correctamente estas herramientas de cooperación internacional que son los equipos conjuntos. Por último, quiero resaltar al segundo protocolo adicional a la convención del 2001, porque incorpora la figura de los equipos conjuntos ya con un detalle bastante particular en su regulación. Chile es, por América del Sur, creo que es el único país que forma parte de este segundo protocolo, y entonces ellos pueden también usar esta norma internacional como fundamento base de la creación de equipos conjuntos de investigación. Como les refería antes, la ausencia de un marco normativo específico no solamente se dio en el continente europeo, sino también en nuestra región, y esto lógicamente generó muchísimos obstáculos para que podamos nosotros tener equipos conjuntos de investigación, y la prueba de esto es la nula existencia de equipos conjuntos de investigación en nuestra región, principalmente en la región de América del Sur. Esto fue objeto, o sea, fue y sigue siendo objeto de debate permanente en todos los foros donde el Ministerio Público forma parte, especialmente en los foros del Mercosur, que es la REM, como les dije, en donde una subcomisión de trabajo de esta reunión especializada nosotros hemos impulsado de manera muy particular la aprobación de una norma Mercosur sobre los equipos conjuntos de investigación que estaba dormida desde el año 2010. Nosotros hemos tomado la posta y hemos conseguido que los estados puedan incorporar esta norma a sus leyes, de manera que contemos con una norma específica y concreta sobre la formación de equipos conjuntos de investigación. Argentina, así como está en la lámina, fue el primer país en ratificar este acuerdo marco, el acuerdo marco del Mercosur para la creación de equipos conjuntos de investigación, que es esa decisión del Consejo Mercado Común 2210 que está ahí proyectada. Argentina fue el primer país que lo ratificó, después lo hizo Brasil en el 2018, Paraguay en el 2019 y por último también en el 2019 ratificó Uruguay. Y a partir del depósito del instrumento de ratificación por parte de la República Oriental del Uruguay, este acuerdo tomó plena vigencia en la región el 22 de mayo del 2019 y particularmente está plenamente vigente. Entonces todos los estados del Mercosur pueden ya utilizar esta norma para la constitución de equipos conjuntos de investigación. ¿Cómo se inicia un ESI? Siguiendo un poco las variables que son estas, están transcritas acá del acuerdo marco, porque este acuerdo ofrece un panorama bastante particular y bastante completo con respecto a los factores para creación y para funcionamiento de estos equipos conjuntos. Podemos decir que la solicitud para crear un equipo conjunto, para conformar un equipo, debe provenir de una autoridad competente. A esa autoridad competente se le define en el tratado como aquella que el Estado parte le genera atribuciones a través de su normativa interna para proponer la creación de un equipo conjunto de investigación y también para firmar el instrumento de cooperación técnica de su creación. Serían las dependencias con capacidad investigativa. En Paraguay no tenemos la menor duda de que la Fiscalía, la autoridad competente para peticionar una formación de equipo conjunto de investigación, porque de acuerdo a nuestro diseño constitucional somos los encargados de dirigir las investigaciones penales y ejercer la acción penal pública. El acuerdo también establece que la intención, o sea, que esa intención que proviene de las autoridades competentes debe ser transmitida a través de la autoridad central. De vuelta acá llega la figura de la autoridad central para darle validez al instrumento de cooperación que crea el equipo conjunto. Recuérdense que yo les dije que el ESI es una gran cooperación, o sea que a través de un exhorto rogatorio se crea el equipo conjunto y recién a partir de su creación formal
que nace de las autoridades competentes y se transmite por autoridades centrales, recién tiene la legalidad de incorporar cualquier tipo de prueba al proceso. El artículo 13 que está ahí es el que establece que los países al momento de depositar el instrumento de ratificación del acuerdo marco van a designar cuál sería la autoridad central para esta función tan especial, y la República del Paraguay una vez más designó como autoridad central a la Fiscalía, específicamente a la Dirección de Asuntos Internacionales y Asistencia Jurídica Externa para la tramitación de las solicitudes de conformación de equipos conjuntos de investigación. ¿Cómo funciona un equipo conjunto de investigación? El acuerdo también establece que los equipos tienen amplias facultades para actuar en los territorios de los estados parte que lo crearon. O sea, si Paraguay y Brasil crean un equipo conjunto de investigación, estos equipos tienen facultades amplias para actuar en territorio paraguayo y brasilero, lógicamente de conformidad a la norma interna que está vigente en el país, en cuyo territorio está actuando parte del equipo conjunto de investigación. Lógicamente siempre rigen las leyes locales para todo lo que se hace. Entonces esto deja muy claro de que los equipos se pueden trasladar de un estado a otro, pueden producir pruebas, lógicamente, que les sirvan a los estados, y a ambos estados, pues estamos hablando de investigaciones conjuntas, o sea, la prueba que produce un equipo conjunto es válida en los procesos de los dos estados, siempre y cuando hayan observado estas reglas de autoridad, de transmisión de autoridades centrales y su constitución. Y lógicamente en los instrumentos operativos no es ilimitada la actuación de los miembros de los equipos. En los instrumentos operativos se establecen todas las variables, las reglas de juego y principalmente las responsabilidades de los miembros de los equipos que actúan en territorio extranjero. El artículo 8 que está ahí del acuerdo establece que el jefe, el director o coordinador del ESI, como se le llama, tiene amplias atribuciones siempre en el marco del objeto del instrumento de cooperación técnica que se creó para actuar. Se encarga de diseñar cuáles serían las pautas de investigación, cuáles serían los lineamientos que va a llevar adelante el equipo conjunto y cuáles son las diligencias que va a realizar en coordinación directa con la contraparte, o sea, con el jefe del equipo del otro país que forma parte del ESI. El artículo 11, por su parte, que está ahí abajo, regula la utilización de la prueba que está levantada por los equipos conjuntos de investigación, y sobre esa base crea una suerte de principio de especialidad, así como hablaba Hernán en su momento, ya que la prueba levantada por el ESI es solamente válida para los procesos en los cuales se creó el equipo conjunto de investigación. O sea, yo no creo un conjunto de investigación innominado con Brasil. Paraguay, en la causa 7/8 sobre el tráfico de drogas, crea un equipo conjunto de investigación con Brasil en la causa 740 sobre el tráfico de drogas. Y esas son las causas en donde, en virtud de este principio de especialidad, se pueden usar válidamente las pruebas. Son también los jefes de los equipos, los coordinadores, los jefes del ESI, los que se van a encargar de todos estos trámites de confidencialidad y de respeto irrestricto al principio de especialidad en el manejo de la prueba colectada por los equipos conjuntos. Como les decía, la responsabilidad, o sea, los miembros de los equipos que actúan no son irresponsables, están sujetos a responsabilidades del tipo civil, penal y administrativo. Lógicamente, la civil y penal siguen el principio de especialidad por su naturaleza propia y se rigen por las leyes del Estado en donde el equipo conjunto de investigación está actuando. O sea, las leyes que van a regir la responsabilidad civil y penal de los miembros del ESI son las leyes del país en donde el ESI actúa en un momento determinado. Y por el contrario, la responsabilidad administrativa, que también está prevista en el acuerdo marco, se rige lógicamente por el principio funcional, es decir, que los policías responden a sus cartas orgánicas, a sus leyes orgánicas, nosotros respondemos a nuestras leyes orgánicas, los jueces responden a sus leyes internas, a sus estatutos, por todas aquellas infracciones de carácter administrativo que cometan en el ejercicio de las funciones de estos equipos conjuntos en el país extranjero.
También el acuerdo marco hace referencia a los gastos ocasionados por la actuación de los ESI. Estos son lógicamente pactados previamente en ese instrumento de cooperación técnica. Se establecen todas las variables con respecto a cómo va a funcionar el equipo y también se establecen lógicamente las variables con respecto a los gastos que son ocasionados por el equipo. Eso es algo que se acuerda entre países. ¿Qué es lo que se va a cubrir y qué es lo que no se va a cubrir? Está previamente acordado en ese instrumento de cooperación técnica. También el acuerdo habla de la exención de la legalización de los documentos, es decir, de la falta de necesidad de una legalización o de un trámite análogo a una prueba colectada por un equipo paraguayo que va a ser transmitida a Brasil. Siempre y cuando se haya usado el camino de la autoridad central, toda esa transmisión de pruebas ya es directa entre autoridades competentes, o sea, entre fiscales, por llamarlo de alguna forma, y sin que esté sujeto a ningún tipo de legalización o trámite análogo a la legalización. El acuerdo también tiene para nosotros un valor demasiado significativo. Realmente es el primer y único instrumento de carácter regional que de manera amplia regula los equipos conjuntos de investigación y principalmente fue diseñado por los países. O sea, toda esta regulación vinculada al ESI que está integrada en este acuerdo marco no surgió de la voluntad caprichosa de Argentina, sino de la voluntad consensuada de todos los estados parte y estados asociados que participaban en el proceso, tanto de confección, discusión y aprobación de esta norma. O sea, por eso tiene un valor bastante importante para nosotros como fiscales regionales. Casos idóneos. Realmente, cualquier investigación de cualquier hecho punible, o sea, sabemos que cualquier investigación de cualquier tipo de hecho punible que tenga un elemento de extranjería o un carácter transfronterizo o una necesidad de obtener pruebas del extranjero, es propicio para que se articule un mecanismo de cooperación. Yo les decía al comienzo que no solamente la asistencia jurídica se da en casos vinculados a la delincuencia organizada transnacional o a la delincuencia de características complejas, sino también en cualquier tipo de hecho punible. Pero no obstante ello, los ESIs, o sea, los equipos conjuntos de investigación, no fueron diseñados para cualquier tipo de caso. O sea, realmente se insta a no mal utilizar esta herramienta. Se insta a que cualquier caso no sea idóneo para conformar equipo conjunto de investigación. Se discute principalmente en los foros regionales e internacionales cuáles son las características de los casos que son propicios para constituir equipo conjunto de investigación, y ahí nos centramos realmente en variables que fueron diseñadas por esta institución de cooperación jurídica europea que es la Eurojust y que fue ampliamente traspolada, por llamarla de alguna forma, por el programa del Pacto de la Comunidad Europea y Latinoamérica, que se encargó de transmitir realmente la funcionalidad y los conceptos más importantes de esta herramienta de equipo conjunto de investigación. Ellos se encargaron de establecer, por llamarlo de alguna forma, cuáles serían las variables que hacen pertinente un caso para que sea objeto de un equipo conjunto de investigación. Y es algo súper sencillo. Hablan de investigaciones transfronterizas complejas, lógicamente aquellas que impliquen la movilización de bienes considerables principalmente, y las investigaciones conexas que requieran la coordinación y la cooperación directa y simplificada entre dos o más estados. Esos fueron los motivos principales considerados por esta Agencia Europea de Cooperación como los idóneos para conformar equipo conjunto, y todos nosotros realmente en todos los foros entendimos que son una opinión acertada de Eurojust. Como le dije en un primer momento, esta herramienta empezó a ser utilizada recién en el 2019 en América del Sur. No teníamos un solo ejemplo de equipos conjuntos anteriores. Ahora ya tenemos varios equipos conjuntos. En el 2019, Chile, Colombia y Ecuador crearon un equipo en materia de lavado de dinero. Paraguay y Brasil crearon dos equipos conjuntos de investigación también en el 2019, uno en materia de trata de personas y el otro equipo en materia de
de criminalidad organizada fronteriza, principalmente vinculado a casos complejos en la zona a un caso complejo en la zona de Pedro Juan Caballero y su ciudad gemela al otro lado. También tenemos un equipo conjunto de investigación entre Chile y Perú, que es del año 2020, está estrictamente vinculado a la cuestión del tráfico ilícito de migrantes. También hay un equipo conjunto entre Argentina y Uruguay en materia de drogas y lavado, y un equipo conjunto, el último equipo que conocemos en la región es un equipo conformado entre Paraguay nuevamente y Uruguay, o sea, Paraguay y Argentina, perdón. O sea que Paraguay es el país que más equipo conjunto de investigación realizó y firmó hasta este momento. Fuimos los últimos en eso. Este acuerdo sobre el lavado entre Argentina y Paraguay se firmó en noviembre del año 2020 y fue el último equipo conocido en la región. Es importante también que sepan, no solamente a modo de referencia, ya que hablo del último ESI formado, que las autoridades competentes en ese equipo son un fiscal, son una unidad fiscal del Chaco argentino, de la ciudad de Resistencia, que es una ciudad de la provincia del Chaco argentino, y una unidad especializada de delitos económicos de Asunción. Ellos ya están intercambiando inválidamente, porque ya el equipo es formal, ingresó a través del conducto de una carta rogatoria y fue generado por autoridades competentes y asignado a autoridades competentes. O sea, un equipo está funcionando legalmente ya en Paraguay y Argentina, y ya están interactuando nuestros fiscales con los fiscales extranjeros para poder intercambiar pruebas. Como pueden ver, los ESI son muy recientes, por lo que estamos aún en proceso de plena evaluación de sus resultados. Por si me preguntan si tenemos alguna experiencia con respecto a decisiones judiciales en el marco de la actuación de los ESIs, todavía no lo tenemos, son muy nuevos los equipos conjuntos, pero seguramente vamos a ir con el transcurso de los años y con las experiencias que se den en el ámbito judicial regional, vamos a ir teniendo respuestas con respecto a este interrogante. Las ventajas de los equipos conjuntos podemos quitar principalmente de su simple naturaleza. O sea, ya advertimos de antemano que son estructuras, son herramientas que permiten un abordaje integral de la criminalidad, porque estamos hablando de investigaciones transnacionales conjuntas. O sea, podemos abordar de manera integral al fenómeno de la criminalidad que está investigando. Como les decía, también suprime requerimientos sucesivos de asistencia. El ESI es una carta rogatoria, una gran asistencia jurídica, y luego de que se haya instrumentado el equipo conjunto, toda la transmisión probatoria ya es directa y válida. Realmente el traspaso de pruebas se hace ya de fiscal a fiscal, de policía a policía, siempre y cuando sean miembros del equipo conjunto y lógicamente su creación haya observado todos los rituales establecidos en el acuerdo marco, principalmente con respecto a las cuestiones de las autoridades centrales. También podemos hablar de que estos equipos permiten una coordinación de esfuerzos locales, o sea, una coordinación de esfuerzos entre varios países, porque mínimo 2 países son los que forman un ESI en una zona específica. Por ejemplo, fiscales de Brasil y fiscales de Paraguay trabajan juntos en Pedro Juan Caballero, en Capitán Vado. Entonces permite lógicamente una coordinación de esfuerzos locales entre diferentes jurisdicciones, con toda la experiencia enriquecedora que eso representa, y sin lugar a dudas generan un clima de confianza bastante particular entre los profesionales del sistema jurídico que están actuando en el ESI, que es lo que más buscamos. No solamente a partir del ESI van a interactuar, sino que también esto genera un contacto directo entre autoridades extranjeras, que va a permitir lógicamente que la conversación posterior sea mucho más fluida, mucho más contundente, y esto sin lugar a dudas mejora la base para poder definir estrategias de investigación y de acusación
porque estamos hablando de varias personas de carácter internacional que actúan en los trabajos desplegados por los ESI. También los equipos conjuntos presentan lógicamente dificultades, principalmente en su constitución y en su implementación también. En su momento nosotros entendimos que la ausencia de regulaciones domésticas, o sea, de regulaciones nacionales específicas, es un problema. Que no exista una ley que hable de los equipos conjuntos es un problema. Solamente en el ámbito regional, la ley de trata de Brasil habla de los equipos conjuntos. También la ley, el Código Penal boliviano y el Código Penal colombiano hablan de los equipos conjuntos de investigación, pero fuera de esos escasos ejemplos no tenemos regulaciones domésticas y eso lógicamente genera un obstáculo en su entendimiento y en su constitución. Y a esto se suma local, a pesar de que tenemos el apoyo del programa del Pacto y también de Eurojust, que a través del Pacto nos brindó muchísima asistencia conceptual principalmente para poder entender tu equipo conjunto. No vamos a desconocer que las escasas experiencias regionales, porque lo que nosotros queremos es saber cómo funcionan aquí y cuáles son los resultados procesales aquí. No me importa lo que pasó en Europa. Si bien es una orientación jurídica, no es una cuestión determinante para nosotros y por lo tanto eso constituye un problema. También el desconocimiento conceptual, como les decía, mucha gente se confunde los equipos conjuntos de investigaciones con las investigaciones conjuntas informales. O sea que Brasil y Paraguay están investigando juntos un hecho en frontera, pero no tienen un equipo conjunto de investigación. O sea, ninguna prueba colectada en el lugar tiene validez en el otro lugar, porque no tiene la base jurídica del ESI como para que vos le puedas dar validez al proceso. No obstante, sí existen investigaciones conjuntas que no son equipo conjunto de investigación. También se la conoce como investigaciones espejo, donde yo estoy investigando algo, como el caso Prosegur, por ejemplo. El caso del robo a Prosegur fue investigado en Ciudad del Este, también fue investigado en Foz de Iguazú. En Ciudad del Este no tuvo un avance muy significativo. En Foz de Iguazú hay condenas ejemplares con respecto al robo a Prosegur, pero son investigaciones espejo, son investigaciones donde compartimos información a través de las estructuras de inteligencia principalmente, o a través de la cooperación formal, porque hemos hecho, por ejemplo, levantamientos de pruebas genéticas en ese caso, que a través de la cooperación formal se realizó, y la Policía Federal Brasilera tuvo un premio internacional con respecto a la forma en que se llevó a cabo esa investigación y esa transmisión de información a través de los conductos formales de la cooperación entre Paraguay y Brasil. Ellos fueron premiados a nivel mundial, no a nivel regional. Una entidad de los Estados Unidos de América hace un concurso con respecto a al destaque del diligenciamiento de pruebas o de la realización de pruebas a través de la cooperación internacional, y la Policía Federal Brasilera presentó en nuestro caso, el caso conjunto espejo sobre Prosegur, y fue el número 1 en el concurso. Se le ganó a Francia y creo que Japón y Estados Unidos eran los finalistas, y la Policía Federal Brasilera ganó. O sea, esa es una prueba también de la ¿cómo se dice? De lo fluido que es la cooperación con Brasil y de lo efectiva que es la cooperación internacional, que le permitió un premio con respecto a esto. También podemos hablar del rol de las autoridades centrales, que siempre es importante en el contexto político que se desenlaza en lo jurídico. Realmente las dificultades que generan las autoridades centrales políticas, las que no son fiscalías, en donde no nos permiten, no nos generan realmente discusiones con respecto a quién va a firmar el acuerdo, a quién va a firmar el acta de constitución del equipo conjunto, si se requiere un tratado específico de vuelta o se va a utilizar un tratado internacional, si va a haber un tratado particular antes de que se firmen los acuerdos, los instrumentos específicos. O sea, realmente las autoridades políticas nos generan un problema gigantesco por el desconocimiento del rol y lógicamente por estar ajenos a las necesidades de los sistemas de justicia penal del mundo. También la ausencia de esos criterios comunes, como les dije, el contenido, o sea, que tiene que tener el acta de constitución. Todos somos nuevos en esto.
los primeros equipos conjuntos de investigación que firmamos con Brasil fue realmente un trabajo fenomenal en cómo tuvimos que armar el primer equipo conjunto de investigación regional. Nosotros armamos antes que el equipo que firmó Chile con Colombia y Ecuador, pero aquí le pongo un ejemplo del problema de la autoridad central. Nosotros desarrollamos la idea del equipo conjunto y acordamos entre autoridades fiscales el equipo conjunto de investigación un año antes que Chile, Ecuador y Colombia. Pero como la autoridad central de Brasil no es la fiscalía, y en cambio la autoridad central en Chile, Colombia y Ecuador son las fiscalías, ellos firmaron el acuerdo, el primer equipo conjunto de investigación regional, solamente por el problema que nos generó la autoridad central brasilera para poder llevar adelante este equipo conjunto de investigación. Lógicamente, la incorporación de evidencias, de prueba a los procesos que integran los ESI va a ser lógicamente un problema que, como les dije, vamos a ir sorteando con el transcurso del tiempo. No es algo que podamos decir que está claro, que no tenemos ninguna duda y que va a fluir de manera significativa en los sistemas judiciales. No tenemos un solo ejemplo, no tenemos una sola resolución judicial que hable o sea, no tenemos ni una discusión jurídica todavía, y mucho menos una decisión jurídica que hable sobre la incorporación de evidencias, de las evidencias recolectadas por los equipos conjuntos de investigación en los procesos judiciales en ambos países. No tenemos un solo ejemplo todavía en nuestro equipo conjunto, en ninguno de los tres, ni los dos brasileños ni el argentino, ni tampoco conocemos que los otros países en su equipo conjunto también ya tengan una decisión con respecto a la incorporación de evidencias. Y lógicamente, porque no podemos desconocer que va a ser un problema también, que vamos a ir seguramente sorteando más adelante, y con respecto a esto, solamente este ítem capaz merezca un curso de 2 horas en particular. Por eso yo no me voy a extender con respecto a este punto final del nudo crítico de los equipos conjuntos de investigación, que es el conflicto de jurisdicciones. Le estuve hablando recién de cuestiones que se derivan del derecho consuetudinario, y habla del derecho marítimo prehistórico, más o menos, donde ya nació el tema del conflicto de jurisdicciones. Y nosotros de vuelta volvemos a meter esta temática porque sí es un problema del conflicto de jurisdicción en los equipos conjuntos de investigación. Lógicamente entienden que no pueden llevar a juicio el mismo caso los dos países. Entonces, ¿cuál va a ser el país que va a llevar adelante el enjuiciamiento sobre la base de la recolección de la actuación de los ESIs? Es el conflicto de jurisdicciones. Y tenemos 50.000 motivos para negociar la jurisdicción, porque en el equipo conjunto de investigación, no en el instrumento de creación, pero como un acto final del equipo conjunto de investigación, se negocia la cuestión vinculada a la jurisdicción. Y eso va a ser, sin lugar a dudas, todo un tema de debate internacional que nosotros en los espacios de cooperación que nos toca estar ya estamos discutiendo. Ya hicimos una ronda interna de discusión justamente en esta red de cooperación internacional. Hicimos una ronda de discusión entre los 22 países, entre las 22 fiscalías iberoamericanas, de todas las cuestiones que hacen al conflicto de jurisdicción potencial que va a tener la figura de los equipos conjuntos de investigación. Y tampoco nosotros estamos seguros de qué es lo que va a corresponder que se decida con respecto a esto. Bueno, realmente, como le expliqué a María en un primer momento, iba a tratar de ser lo más conciso posible. No es muy fácil hablar de esta materia. Sé que a muchos les interesa, y saber de qué hablar y qué dejar de hablar es algo bastante complejo, bastante difícil de elegir, pero espero que haya podido satisfacer las necesidades de la mayoría de ustedes, por lo menos. Y también quiero que sepan que, como ya saben, ustedes cuentan conmigo como fiscal de asuntos internacionales, cuentan conmigo en todo tiempo. Estoy 24/7 al teléfono, me pueden llamar. Si no les contesto en el acto, les devuelvo la llamada.
pero sepan que estoy aquí y voy a estar aquí hasta que la fiscal general decida lo contrario, para colaborar con todos ustedes, porque soy consciente de las dificultades particulares que tienen en sus investigaciones nacionales, y a esto sumarle un condimento de derecho penal internacional hace mucho más difícil el trabajo de los colegas fiscales y también de los relatores y de los asistentes que en todo tiempo los acompañan. Nada más, quiero volver a agradecer a la ASO por la oportunidad de estar aquí con ustedes, y a todos ustedes como participantes por la paciencia que me tuvieron en estas extensas horas de capacitación un jueves por la tarde-noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Manuel Doldán. Entonces, mientras voy verificando también mi chat del WhatsApp, hay una consulta que me hicieron, doctor. Si podía explicar de vuelta qué se entiende por información espontánea, me consultó un colega. Bueno, no tengo una imagen específica para proyectarles, ni tampoco tengo la identificación precisa de la norma de derecho internacional que habla de la información espontánea, pero les resumo que la información espontánea es una modalidad de cooperación a través de la cual un país transmite, ya sea por conductos formales o por conductos de cooperación interinstitucional, porque los pactos de cooperación interinstitucional permiten la transmisión de información espontánea, una información que fue advertida en un proceso nacional y que entendemos que es pertinente o que puede ser importante para un tercer país, para un segundo país. Por ejemplo, en el marco de una investigación, voy a dar dos ejemplos. En el marco de una investigación, nosotros detectamos un potencial hecho criminoso, un potencial hecho punible de interés del Brasil, o de Argentina, o de Uruguay. Entonces lo que el fiscal hace es, me transmite a mí como unidad de cooperación esa porción de hechos como información espontánea, de manera que nosotros, sin que otro país nos pida, por eso se llama espontánea, le comuniquemos esa potencial actividad criminal que se podría estar desarrollando en su país. Eso se hace a través de los conductos formales de los tratados, porque establecen la posibilidad de transmitir información espontánea. La Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida, la Convención Interamericana, todas establecen instan a la transmisión espontánea de información. Y también se da, por ejemplo, la transmisión espontánea cuando ustedes como fiscales reciben una denuncia en Paraguay en donde les dicen, en fecha tal, tal persona que viajó a tal lugar fue víctima de un hecho punible porque que ocurrió en X lugar y el autor fue tal persona en tal lugar. Entonces, esa denuncia, esa noticia criminal se transmite a ese país que desconoce ese hecho punible ocurrido en su territorio, para que abra una investigación a través también de esta información espontánea. Son las maneras de transmitir información útil en el contexto penal para otra jurisdicción. Clarísimo, doctor, clarísimo. Una consulta más con relación a los procesados ciudadanos extranjeros. ¿Sí podría indicarnos cuáles son las reglas que se debe tomar en cuenta al momento de tener un procesado extranjero? Si es que nosotros ya en su indagatoria le tenemos que informar acerca de la Convención de Viena, o qué pasos debemos tomar en cuenta, doctor, para evitar de repente nulidades en cuanto al procesamiento de algún ciudadano extranjero. Bueno, realmente, María, y a todos los participantes, ustedes saben que la nulidad por la nulidad misma no existe. Lo único que exige esa Convención de Viena es la comunicación de la participación criminal de un extranjero, o de las medidas coercitivas tomadas en contra de un extranjero para que reciba una asistencia consular. Sabemos que la asistencia consular no es una asistencia jurídica, un acompañamiento. Entonces, de por sí, eso no debería producir la nulidad del proceso, porque no genera indefensión. Salvo que la persona no tenga abogado, salvo que el Estado no la haya proveído. Estamos hablando de una cuestión que no tiene nada que ver con la Convención de Viena.
La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares solamente exige, primero lo que hay una variable bastante discutida. Nosotros nomás por el hecho de preservar el derecho de extranjería, o sea, los derechos que le asisten a un extranjero fuera de su país, lógico, a un extranjero, articulamos como una cuestión obligatoria la comunicación a su consulado. Pero la Convención de Viena dice siempre que la persona lo requiera. O sea que si no le requiere, no hace falta comunicar. No obstante, salió una obligación, salieron varias circulares realmente, porque todos los años prácticamente salen circulares de la Fiscalía General en donde exigen que se haga esa comunicación, justamente para evitar lo que vos estás diciendo, María, que es la articulación de artimañas que procuren la nulidad del juicio, pero con otros fines distintos a la indefensión. La comunicación es el único acto recomendado por la Convención de Viena y ningún otro. O sea, todo el procesamiento de un extranjero en Paraguay se rige por la ley local, Lex Fori, la ley del foro, la ley paraguaya. No existe ninguna otra ley que se aplique territorialmente en Paraguay en los procesos penales. Lo único que hay es esa necesidad de darle la posibilidad de que sea asistido por su consulado. Pero nosotros les recomendamos que siempre lo hagan. Es más, constantemente recibimos comunicación de los colegas fiscales con respecto a procesamientos de extranjeros, en donde me remiten a mí para que generemos un registro de cumplimiento de esa convención de Viena. Entonces nosotros recibimos la comunicación y transmitimos la comunicación, no directamente al consulado, porque muchos fiscales están haciendo a los consulados directos. Cuando hay una urgencia pueden hacerlo directamente, pero siempre es bueno que nos comuniquen a nosotros. ¿Por qué? Primero porque la Fiscalía General dijo eso. Y segundo porque nosotros hacemos la comunicación no directa a los consulados, hacemos la comunicación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces la Dirección de Asuntos Legales también prevé la posibilidad de que esa persona sea asistida por el cuerpo consular o por el representante que esté, ya sea honorífico o directo. Esa es la cuestión vinculada a la participación de un extranjero en un proceso. Excelente, doctora, excelente. Y por último, si podría resaltar cuál es el beneficio de que Paraguay potencie los equipos conjuntos de investigación como una forma de persecución penal. ¿Cuál sería el beneficio principal para nuestra justicia penal, doctora, atendiendo que la investigación de ciertos hechos punibles de criminalidad organizada, sobre todo en frontera, tropieza con varios obstáculos, muchos de ellos que están involucrados ciertos sectores de poder? Y bueno, realmente, María, esta variable que planteas es también una cuestión que nosotros entendemos que va a ser discutida en el ítems de conflicto de jurisdicciones. Cuando nosotros entendemos que por ejemplo, solamente por citarte alguna variable, cuando nosotros entendemos que el procesamiento de un sujeto determinado va a estar condicionado por factores exógenos a la justicia, podemos nosotros decidir que ese ejercicio de jurisdicción, sin decir lógicamente eso, se realice en el país que creemos que es más potencialmente apto para que estas cosas no sucedan. Por ejemplo, se puede hacer eso, puede ser una variable considerada en el conflicto de jurisdicciones, las cuestiones de injerencia política que aquí se pueden dar y que en otro país quizás no se dé para juzgarle a una persona determinada. Por otro lado, de ventajas directas para el sistema de justicia, María, hablamos en los tópicos principales de la figura, porque estamos hablando primero de todo estamos hablando de la colaboración directa. Segundo, estamos hablando de la simplificación de los trámites de cooperación. O sea que si vos tenés un equipo conjunto de investigación con Argentina y vos necesitas una diligencia, después de un mes te das cuenta que necesitas otra, después te da otra, después otra. En cada diligencia, sin un equipo conjunto de investigación, tenés que formular una carta robatoria. En cambio, con un equipo conjunto de investigación, eso ya evitas y de manera directa se comparten las pruebas. Lógicamente, eso redunda en beneficio del proceso, redunda en beneficio de la agilización del proceso y redunda sin lugar a dudas en el beneficio de la justicia. O sea, todo lo que se simplifique a través de la cooperación internacional es bueno para la justicia en sí. Y por otro lado, María,
tenemos ejemplos exitosos de equipos conjuntos de investigación, muchísimos ejemplos de equipos conjuntos de investigación exitosos en Europa, en donde realmente la herramienta está utilizada de manera fenomenal. O sea, muchísimos equipos conjuntos de investigación hay en Europa, y eso también demuestra que muchas investigaciones que quizás no la iban a poder resolver o que iban a ser mucho más complejas resolverlas a través de esta coordinación de esfuerzos, de esta coparticipación de varios articuladores del sistema de justicia, principalmente internacionales, que siempre tienen equipos de asesoramiento otra vez, es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, nosotros formamos un equipo de asesoramiento directo de los equipos conjuntos de investigación. O sea, yo no formo parte del ESI concreto del narcotráfico, pero estoy en constante comunicación y tanto con los fiscales paraguayos, miembros del ESI, como con los fiscales extranjeros. O sea, eso permite que podamos realizar diligencias de manera inmediata. Por ejemplo, surge por contexto informal la necesidad de un allanamiento urgente en Pedro Juan Caballero, y mi fiscal ya hace el procedimiento de manera directa y después nomás comparte la prueba con toda la prueba colectada de manera directa con el otro país. O sea, realmente tiene un sinnúmero de beneficios que, como te dije, todavía no tenemos pronunciamientos judiciales ni en primera instancia con respecto a esto, ni tenemos una participación en el éxito de un equipo conjunto todavía, porque son realmente muy recientes y los casos son muy complejos, son casos muy grandes. Entonces es bastante complicado tener ya una respuesta inmediata. Pero sí, como te dije, esa posibilidad de contacto directo y compartimiento directo permite sin lugar a dudas el éxito de cualquier tipo de investigación. Perfecto, doctor. Y por último, para finalizar, la defensa del procesado tiene acceso a lo que la ESI o al plan de la ESI o al acuerdo que la ESI firmó, y bajo qué está amparado ese secreto. Bueno, las normas de creación del ESI hablan de una confidencialidad de la información transmitida por los ESI. Todo lo que no lo forme parte de manera directa del caso no tiene acceso a la defensa. O sea, la defensa no puede saber luego qué está haciendo el ESI. La defensa se entera de lo que hizo el ESI una vez que accede al expediente y ve la realización de una diligencia, salvo que la defensa intervenga por cuestiones forzadas y de ley en la operatividad concreta de la actuación. Para eso, lógicamente, se le informa de que hay un equipo conjunto, así como una cooperación formal. Cuando vos te cuestionan la introducción de una prueba que vos tuviste por cooperación, vos le mostrás tu exhorto, vos le mostrás tu transmisión por autoridades centrales, le mostrás todos los elementos que hicieron viable y legal ese diligenciamiento de prueba. Y en este caso pasa lo mismo. No hay que asustarse mucho el concepto, María, porque yo ejemplifico de una forma muy fácil. Todo lo que pase a través de una cooperación, todo lo que se dé a través de una carta rogatoria, vos necesitas la declaración de Pedro en Brasil, librar un exhorto, se trae la declaración y vos metés tu proceso, eso mismo se hace en el ESI. La única diferencia es que se hace una gran cooperación y a partir de ahí, legalmente, todo lo que se incorpore y que se iba a incorporar, de todos modos, a través de múltiples cartas rogatorias, sea válido en los procesos judiciales. O sea, cuestionar la actuación de un ESI es lo mismo que cuestionar una actuación de un exhorto formal. Excelente, doctor, excelente. No sé si alguien más tiene alguna consulta que quiera oralizar. Antes de pasar una consultita respecto al procesamiento de extranjero, doctor. Yo tuve un caso hace poco y el juez de garantías me sugirió, mencionándome aparte del tema de la Convención de Viena, me sugirió aparte de la comunicación al consulado brasilero que están ahí en la actividad acá en la zona de Loma Pitá, Roca Alonso. Me sugirió que deje constancia en mi acta indagatoria que el procesado
lee y entiende el idioma en el que se le hace la pregunta. O sea, yo no sabía eso de que no hacía falta traductor, pues fue un sábado mañana y entre buscar traductor, con eso yo salvé el tema que había sido, no hacía falta luego. Eso no me quería comentar, doctor. Gracias. Así mismo, doctor. Vos sabés que el procesado declara en presencia de un abogado de su confianza y el desconocimiento del idioma hace que se haga saber. O sea, yo no puedo decir, se presume que quien está acá conoce el idioma, pero si estamos hablando de un extranjero, es bueno dejar siempre constancia de que se le ofreció la posibilidad de un traductor y esta persona conoce el idioma castellano y se sabe desenvolver perfectamente con esto, avalado por su defensor. Entonces, eso no puede generar ningún tipo de nulidad en el proceso. Pero si la persona no conoce el idioma, si la persona no entiende, o aunque entienda, es extranjero y dice que no entiende, necesita un traductor público matriculado. Ahora, doctor, una consulta que me surgió ahora, una interrogante me surge ahora con lo que usted dijo nomás. ¿Qué pasa si no hay un consulado habilitado en el país? Eso de nacionalidad es rara, que no tiene ni apenas tiene país, ¿verdad? ¿Cómo se salva? Una cuestión teórica aprovechando su conocimiento, hermano, le planteo. Gracias. Buenísima tu pregunta, Víctor. Realmente el fiscal en primer lugar no tiene por qué saber si existe una representación consular o diplomática de una persona que está sometida a un proceso. Por eso es bueno que utilicen la vía de esta oficina, porque así como decimos, existen países que están fuera de nuestro circuito mental, que no sabíamos ni que existe hasta que nos tropezamos con un nacional de ese país. Por eso es bueno que siempre nos manden las comunicaciones y no hace falta que ustedes digan que le comuniquemos tal cosa al consulado de ese país que está en tal lugar. O sea, la simple comunicación para que nosotros le hagamos saber a su representación consular o a quien sea, ya es suficiente prueba de que se instó el cumplimiento de la Convención de Viena. Y también es importante que sepan que hay muchísimos consulados honoríficos. O si no también, no solamente consulados honoríficos, sino también hay representaciones diplomáticas que son concurrentes para determinados países. Entonces, no existe la posibilidad, doctor, de que no tengamos de ninguna manera la forma de hacer la comunicación para la asistencia consular. Si no está en Paraguay, está en Argentina, está en Brasil, una embajada concurrente, siempre hay. Entonces las comunicaciones se hacen de manera digital, con firma digital y a través de la Cancillería. Entonces la Cancillería sabe quién es el cónsul honorífico. Yo tampoco sé todo eso. Sé porque me tocó leer o porque me tocó la experiencia de un determinado caso concreto. Y es bastante amplio mi conocimiento porque todo lo que le pasa a todos los fiscales del país me mandan a mí. Entonces me toca saber los problemas de todos. Entonces, pero hay muchos, lógicamente, que no sabemos si hay o no hay. Ahora con el tema de los contenedores, por ejemplo, tuvimos que recurrir de los cadáveres de los contenedores con Marcelo Saldívar. Tuvimos que recurrir a embajadas concurrentes nuestras para Serbia, por ejemplo. Recurrimos a la embajada suiza, por ejemplo, que es concurrente para Serbia. Sí tenemos representación diplomática en Suiza y a partir de ahí hacemos las comunicaciones y entablamos las comunicaciones directas. Una vez que damos el primer paso, ya fluye la comunicación. Nosotros ahora mismo estamos en contacto directo con los fiscales serbios, estamos en contacto directo con la policía de Serbia, con la policía griega, con los fiscales griegos, todo a través de los contactos de nuestras embajadas directas o concurrentes. Por eso es bueno que hagan a través de nosotros para que la Cancillería sea la que realiza la comunicación. Si hay otra consulta, algún colega que quiera comentar algún caso, alguna experiencia en particular. Ya no, María, no le vaya a molestar más a los colegas hasta ahora. No, claro que no. Es hora de las preguntas, doctor. De todos modos, igual si usted me permite,
Voy a compartir su contacto nuevamente a los efectos de que puedan contar con su sapiencia, su asesoramiento en determinados casos, atendiendo que en el grupo están tanto colegas fiscales como colegas asistentes fiscales también, están en el día a día en la mano derecha del fiscal. Y antes que nada, doctor, me gustaría que hoy nos regale 2 numeritos desde el 1 al 77 a los efectos de obsequiar 2 libros a los participantes. Perfecto. Primero el 25, que es el número de mi suerte. Y el 77. Perfecto, doctor, perfecto. Empiezo el conteo. El más fácil es el 77. Y el 77, yo tengo como la última persona que está, es Yaini Jiménez. Yaini Jiménez está. Yaini Jiménez a la 1. Claro que sí, no podía, estaba comiendo sandía y no podía abrir mi micrófono. Gracias, mi jefe, por la suerte que me diste. Muchas felicidades, Yaini. Gracias, gracias. Gracias. Ahora vamos por el colega número 25. Fidel Jiménez Garrido. Fidel Jiménez Garrido. Doctor. Fidel a la 1. No está. Fidel a las 2. Sortea de nuevo, doctora. Fidel a las 3. Nuevo sorteo. No está Fidel. Fidel Se Jiménez. durmió. No está, parece que Fidel. Manifiéstese Fidel, como se dice, de cuerpo presente en este momento si se encuentra. No está atento. No está atento. Bueno, doctora, vamos a sortearle a otro numerito, doctor. Parece que el 25 esta vez se durmió, doctor. Te dije que era el número de mi suerte, como complicado ese número. Bueno, Sí. el 38. Ok, vamos por el 38. Doctor Juan Olmedo. Doctor Juan Olmedo, a la 1. Sí, Doctor. aquí estoy María, pero yo ya gané, Sí, ya ganaste, doctor. ya gané, Ya María. ganaste. Sortea de vuelta esta vez porque ya gané yo en esta misma semana. Excelente, Qué doctor capo, qué Olmedo. capo. Mira, Gracias, te doctor. aplaudimos. Te aplaudimos, Gracias, doctor. Qué capo, qué capo. Súper Saludos. Gracias, capo. doctor. Espectacular. Un aplauso para vos. Ahora entonces nos toca sortear otro numerito. Vamos al 1. El 1 tiene que estar. ¿Cuándo Pero será que va a Juanito. venir para la República del Luque, doctora? Tiene que ir para... Dice Soledad, le tengo yo como la número 1. Soledad a la 1. Doctora Soledad a las 2. Doctora Soledad. Está muy sola, parece la doctora Soledad. Doctora Estoy. Soledad, manifestate de cuerpo presente de alguna manera. Ahí escriben Dice, estoy. Estoy, dice. Perfecto, doctora. Está, pero seguramente está sin micrófono. Felicidades, doctora Soledad. Es usted la segunda ganadora del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias nuevamente en representación de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, doctor Manuel Doldán, por su tiempo, por sus conocimientos y también por la predisposición de siempre a compartir y, como usted dice, a fomentar también el conocimiento de los colegas acerca de un poco lo que abarca la cooperación jurídica internacional.
Muchas gracias a ustedes y en serio a todos por su atención. Yo creo que Víctor Maldonado y Hernán Galeano se merecen una fotocopia por lo menos del libro, María. Gracias, Vamos a Manu. tener en Yo cuenta, ya ellos gané. ya ganaron, ellos ya Sí, ganaron, ya aclaro que ganaron. ya ganaron. Igual, Manu, Muchísimas gracias. gracias a todos, nos vemos el martes, Dios mediante, gracias. Saludos a todos, muchas Gracias gracias a por todo. todos. Hasta luego.